Estamos de nuevo. Bien. Estoy chequeando que no haya nadie que no haya ingresado. ¿Estamos todos lo que estuvimos hoy o faltan? Ahí vamos, ahí ya lo configuro acá para grabar. Listo. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos? Chicas, ¿me escuchan? Sí, sí, Bien, profe. dale. Perfecto. Sí, pero pasa que falta alguien que estaba. Sí, falta gente. ¿O estamos todos? Cristina creo que falta. Cristina no sé Ahí si me está. parece que no se Ahí, conectó. ahí está. Ahí está. Hola, bien, ahí estamos todos, dale. Ok, seguimos. Entonces dice el autor, bien, yo le había calculado 20 minutos para autor más o menos, pero no va a llevar más tiempo. Dice eh, este autor que hay el primer aspecto para ver cómo se relaciona el mecanismo de funcionamiento del Estado, cómo funciona el Estado, es a través de la relación que hay. O sea, para analizar el mecanismo, o sea, cómo funciona el Estado, hay que analizar primero, uno de los aspectos a analizar es la relación de la sociedad civil. La sociedad civil somos nosotros, gente. Recuerden, las personas. ¿Bien? Pero agremiadas, asociadas, también individual, etcétera, y el Estado. Entonces, este autor dice que hay componentes a tener en cuenta. Uno son los controles, dice él. Dice, es un conjunto de grupos e individuos que no siendo parte del Estado están ubicados formal o informalmente como receptores de las presiones o demandas. Su función es jerarquizar también. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué son los controles? Los controles no son los políticos, o sea, los controles, o sea, no son los funcionarios políticos, no son los diputados, no está hablando de los gobernadores, sino que está hablando de aquella gente que no ocupa un cargo político, pero ejercen poder. Por ejemplo, hoy en día, nosotros por ejemplo tenemos los deportistas, los influencers. ¿Se entiende o no? Los influencers, o sea, hoy hay un mundo distinto. O sea, hoy tenemos el mundo de la calle, el mundo real, el mundo que se vive. Después tenemos otro mundo que también funciona como mundo, que es en las redes sociales. ¿Sí? Entonces, esto está hablando de estos sujetos que influyen, aunque no tengan un cargo político, influyen. ¿Bien? Como por ejemplo, está hablando de individuos o grupo de individuos. ¿Sí? Eh, para que se entienda actualmente, por ejemplo, vieron que hay un tema con el tema del Inca, ¿no? Bueno, entonces, un grupo, una asociación, bien, de autores están tratando de ejercer presión al gobierno, bien, por el tema del Inca, bien. Más allá de que uno esté de acuerdo o desacuerdo, no importa eso, no estamos para eso, bien, estamos para analizar y entender de qué se está hablando nomás, ¿sí? Hablé del Papa, recuerdan del Papa que le dije lo del Papa, como por ejemplo los jugadores de la selección, que los jugadores después de ganar el Mundial no se han ido a la casa de Rosada, tuvo mucho que ver también con la imagen que tenía el gobierno. ¿Se entiende eso o no? O sea, hay grupos de presión o son aquellos grupos que aceptan las demandas sociales y la emiten y ejercen presión sobre el gobierno. ¿Sí? Bien, o sea, el gobierno lo tiene en cuenta. ¿Estamos entendiendo eso? Bien, ok. Ustedes me dicen si no entienden algo, pero necesito que me digan cuando lo entienden también. ¿Sí? Por favor. Sí, profe, se entendió. Bien. Las instituciones de mediación, dice. Bueno, las instituciones sí. Acaban de hablar de las instituciones de mediaciones, sí, ya está hablando de otras cuestiones, ¿eh? Ya está hablando, por ejemplo, de gremios, sindicatos, partidos políticos, las Fuerzas Armadas en Argentina. Bien. Cuando habla de los controles, está hablando de gente que está por fuera de puestos políticos, fuera de sindicatos. Bien. Cuando está hablando de las instituciones de mediación, ya está hablando no de sujetos, sino de grupos, sindicatos, partidos políticos, de toda la clase de partidos políticos que hay, cooperaciones empresariales.
¿sí? Los empresarios también son grupos de poder que influyen mucha fuerza, pero siempre y cuando no estén institucionalizados, o sea, vamos a dejarlo a los grupos económicos, vamos a ponerla allá en los controles nomás, ¿sí? Para no meter la pata. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Policial, esos son grupos, la iglesia, las universidades, los gremios de estudiantes, por ejemplo, lo que pasó con el tema de la universidad, la marcha que hubo, ¿bien? ¿Ok? Eso también son mecanismos, según el autor, entra como mecanismo de presión o de mediación entre un gobierno y las decisiones que toma el gobierno como representante del Estado y la sociedad civil. ¿Entendemos? No quiero ir muy rápido, ¿eh? No, no, sí, está bien. Pero se va Hasta ahora. entendiendo. Chicas, ¿se están entendiendo todas las que están escuchando? Por favor, manden un sí o un no. No estoy entendiendo nada, profe, porque yo necesito que lo entiendan. Porque no quiero que después digan, no, ese no sabe nada y explica todo mal. Yo sí, profe. Voy rápido porque hay que ir rápido. Bien, no queda otra. ¿Estamos? Por eso yo le digo, acá no hay soluciones mágicas, sino que también se debe a la lectura que hacen. Recuerden que hay que leer. Mi hija me dice, hoy está en secundaria, empezó la secundaria. Me dice, pa, me ayuda con la tarea, quería que le lea un cuento de 100 páginas. No, lee vos. Bien, o sea, te amo, hija, soy el amor de mi vida, todo, pero tenés que leer. Bien. El núcleo. Ahora está con dengue encima, por Dios. Cuídense. El núcleo del sistema de poder. Otro aspecto que hay que analizar. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien, ok. Me canso, pero vamos a seguir. Bien, con el conjunto se llama. El otro aspecto es el núcleo de sistema de poder. Fíjense, encima hasta los nombres son feos que utiliza el tipo, pero bueno, hay que entender de qué se trata. Acá cuando hablamos de los núcleos del sistema de poder estamos hablando de los núcleos legales que tiene o el sistema de poder legal que tiene el Estado. Y acá lo primero que habla es del derecho constitucional y el derecho administrativo. El Estado para gobernar, la ley principal es la Constitución Nacional Argentina. Bien. En nuestra Constitución Nacional Argentina está establecido todo lo que puede hacer y no puede hacer un individuo, un gobierno, un partido político, un gremio, etcétera. Todo está en la Constitución Nacional. Léanlo, tiene 129 artículos. ¿Sí? En la Constitución Nacional y después está en el otro, la Constitución Nacional, después tenemos el otro del Código Civil y Comercial. Bien. Ahí está delimitado bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por eso gobierna el Estado a través de las leyes, de las normativas, bien, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Bien, ¿se entiende? Ese es el núcleo del poder que tiene el Estado, las leyes, las instituciones, el poder ejecutivo en todos sus niveles, que es poder ejecutivo a nivel nacional, presidente, poder ejecutivo a nivel provincial, el gobernador y poder ejecutivo a nivel municipal, el intendente. Poder legislativo a nivel nacional, los diputados y senadores. Poder legislativo a nivel provincial, los diputados provinciales. Poder legislativo al poder municipal, los concejales. Y después, el poder judicial, Suprema Corte de Justicia, juzgados inferiores, juzgado de paz, etcétera, etcétera. De la familia, etcétera, etcétera. ¿Se entiende ahí? Sí, ¿se entiende? Ahora vamos a hacer un repaso antes de terminar esto bien completo, rápido. El mecanismo de reacción-acción. Bien, acá hay que entender que las decisiones que toma un Estado no se maneja por sí solo, recuerden eso, hay un gobierno que toma las riendas del Estado. Cada vez que un Estado toma decisiones, va a tener reacciones o acciones de los grupos que ejercen poder o los grupos que demandan cierto tipo de acciones. Como por ejemplo, bien, cada vez que un gobierno, sea este, sea el que viene, sea el que fue y sea el que vendrá dentro de 20 años, cada vez que toma una decisión, esas decisiones nunca van a absorber a la mayoría absoluta de la población. Bien, entonces esta minoría o mayoría que se puede ver afectada por la decisión del gobierno va a buscar la forma de expresar y de exigir al gobierno o de peticionar a las autoridades sobre sus necesidades. Bien, ¿se va entendiendo? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Qué vendría a ser como que no estén de acuerdo?
con la Claro, decisión que tomaron? a ver, el mecanismo, a ver, vamos a leer una pequeña parte acá, bien rapidito. Una vez que el Estado toma una decisión, al dictar leyes, decretos, etcétera, esta decisión revierte sobre la sociedad civil, es decir, sobre el conjunto de estructuras que la forman, particularmente aquellas que más se pueden sentir afectadas por una decisión concreta. Como sugerimos antes, una decisión puede satisfacer a las demandas de la generaron o puede no satisfacerlas o satisfacerlas a medias. En primer caso, las decisiones serán fuertemente apoyadas y las que no serán y las que no están conformes serán, en caso de que las presiones no hayan sido satisfechas, las estructuras sociales van a provocar nuevas presiones para tratar de forzar las acciones del sistema de poder en un sentido favorable a las demandas. ¿Bien? ¿Estamos? Esto tiene que ver con lo que vimos dos, dos aspectos anteriores. En el primer aspecto que hablamos de los controles. Bien, o sea, una de las relaciones, uno de los aspectos que tiene el Estado para analizar es la relación del Estado, de las decisiones que toma el Estado con la sociedad civil es este. Es cómo reacciona, cómo va a accionar y reaccionar la sociedad civil ante las decisiones que tome el gobierno. ¿Ahora se entendió un poquito mejor? Sí, profe. Bien. Sí. Supongamos, O sea, disculpe, decime. entonces el gobierno dictamina una ley, lo que sea, Sí, la persona puede estar o no estar de acuerdo y digamos, en colación a eso viene la reacción del conjunto de las sí, personas claro, paro, ante esa ley o decreto, lo que sea. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo. claro, paro, marchas, corte de ruta, Exactamente. piquetes, bien, Esa desabastec, sería la claro, manifestación de la gente que no sí, está a favor de lo que se dicta. claro, y no solo la gente, bien, porque puede ser también aquellas cooperativas industriales, como por ejemplo, hay un problema, supongamos, ustedes saben que son solo dos empresas azucareras que controlan el monopolio del azúcar en Argentina, entonces cada vez que hay un problema con los dueños de esas empresas, te desabastecen el mercado y no hay más azúcar. ¿Bien? O sea, no solo estamos hablando de la gente, sino que de todos los grupos de poder que hay en Argentina. ¿Bien? Sindicatos, cooperativas. ¿Se va entendiendo? Pero es así, es como me dijiste. ¿Quién me habló? Andrea. Bien, Andrea, es así como me dijiste. Claro, cada decisión que va a tomar un gobierno va a tener una reacción en la gente. Mientras que más favorable sea a la gente o a la mayoría, ese gobierno se mantiene. ¿Bien? Cuando más perjudicial es para la mayoría, ese gobierno suele decaer. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Sí, pero Ok. Bien, 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 chicas. La recontra felicito porque tenés que estar escuchándole a alguien que nunca viste y creer que, encima pagarle y creer que va, ¿no? Con la cantidad de estafadores que hay. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. La felicito. no. Hay mucha gente que creyó que le iba a estafar, ¿eh? Me preguntaron si yo era docente de la UBA, le dije que no, entonces ¿cómo vas a enseñar? Me dijeron. Y me cortaron ahí. No me dejaron ni explicarle porque me bloquearon encima. Pero bueno, qué Ah, sé yo. sí. Sí. Pero No, bueno. igual yo le felicito a usted también por esa decisión que habló en un video de implementar ¿cómo se dice? En las escuelas, esto de vincular la escuela con la universidad o con la entrada al CBC o lo que sea. No, es Eso que está muy sí. buena la idea. Gracias, gracias. Es que Genial, porque en eso creo. me parece que no pasa eso. Y eso por eso nosotros nos encontramos ahora con que no sabemos leer un texto así académico Bien. o, por ejemplo, ¿cómo se dice? Inscribirnos para escribirme también, tuve 2 horas, ¿viste? Sí, no, y saben los chicos de de que los chicos que salen a la secundaria, por ahí les llevan a su mamá, a su papá que entienden menos, o sea, y están ahí, vos Claro, lo tal ves cual. y claro, sí es un Pero eso está bueno también, ¿por qué? Porque así, a medida que, si está eso en la escuela implementado, cualquier chico va a pensar, o chica, lo que sea, va a tener la voluntad de decir, bueno, sí, lo voy a hacer o lo puedo hacer,
aparte porque pueden estar con otros compañeros y querer hacerlo. Sin embargo, nosotros, yo ya soy bastante grande, cada uno elige si lo va a hacer o no, pero no hay en la secundaria eso. No, no, no. O sea, no, ¿me entendés? Y por ahí Sí. quizás en una casa humilde no le van a decir, che, a la persona que anda a la secundaria, No, la que en la no. secundaria anda sí, a la universidad. Entonces está muy bueno. Así que le felicito a usted también. Dale, gracias. Bueno, seguimos, chicas. Gracias, gracias. Y la cortamos ahí porque me van a hacer llorar. Porque hace frío y estoy sensible. No, mi hija tiene dengue y estoy pensando en eso. Escuchen. eh, la idea era tratar 20 minutos por texto, pero no vamos a tener. Vamos a tratar lo más que podamos ahora, ¿bien? ¿Ok? Vamos a ver lo más que podamos, ¿sí? Vamos a tratar por lo menos de ver 2 o 3 textos, así que vamos a acelerar esto. Las instituciones estatales y el cambio institucional. Esto es otro aspecto para analizar la relación que tiene el Estado con la sociedad civil. ¿Sí? Esto está un poco más confuso. Está un poquitito más confuso, pero vamos a tratar de analizarlo igual. Bien. Las instituciones estatales y el cambio institucional. Existen instituciones políticas, estatales y no estatales, etcétera. Cabe preguntarse qué es una institución para tratar de comprender una realidad que nos parece bastante variada y diversa. Si bien el tema ofrece cierta complejidad, aportamos arbitrariamente por una conceptualización simple que nos sirve de base para adentrarnos en en el tema de las instituciones estatales. En este sentido, afirmamos que una institución es un conjunto de estatus y de roles, y una institución también a nivel de conciencia social, un sistema de valores y creencias colectivas. Sigo. Las instituciones exigen, por lo tanto, un mínimo grado de conciencia entre lo que forma parte de ella y un sistema normativo que la rija, el cual puede ser un sistema moral, un sistema de usos y costumbres, un sistema jurídico. Seguimos. Asimismo, hay una zona intermedia que constituye las instituciones paraestatales y de participación mixta entre el Estado y los particulares. Este fenómeno, conocido como persistencia institucional, es ambiguo, pues por un lado facilita el carácter regional y organizativo de las relaciones humanas, pero al mismo tiempo genera cierta rigidez en los roles individuales, etcétera. ¿Cómo es ello posible? Pues, bueno, les explico de qué se trata esto, ¿bien? Esto viene en relación con lo que estábamos hablando anterior. Hay instituciones estatales y no estatales. ¿Cuáles son las instituciones no estatales? De la Argentina, piensen, acá en Buenos Aires, ¿cuáles son las estatales y las no estatales? Dale, pensemos, tienen, no hay que equivocarse, hay que perder el miedo a equivocarse. Bien. Las escuelas del Estado, Las escuelas del Estado sí son instituciones estatales, bien, perfecto. ¿Cuáles más? universidades, Bien, ¿cuáles? empresas. ¿Cuáles Eh, universidades? te digo los nombres. No, ¿cuáles son ¿Cuál es estatales? la, ¿Qué las define públicas? qué define qué es del Estado y qué no es del Estado? ¿Qué? Lo privado hay que pagar. Lo Eso es lo privado, que... ahí está bien, lo privado de lo público. Eso define, lo público es del Estado, lo privado no es del Estado. Bien, ¿ok? Ok. Eso es. Entonces, acá cuando habla de instituciones estatales y el cambio institucional está hablando justamente de eso, ¿bien? De cómo hay que analizar también la relación que tiene el Estado entre lo público y lo privado. Y las decisiones que se toman. Bien. El otro día en la marcha universitaria hubo varias banderas haciendo alusión a universidades privadas. ¿Por qué? Bien. Porque según estas universidades privadas que fueron a marchar, hay un principio de consenso general entre la universidad privada y la pública que justamente es el progreso social. Eso es lo que decían ellos. Más allá de si es real, si se da, si no se da. Pero ese es el lema. Bien, entonces lo que está hablando es acá es de esta conformación que hay para analizar el Estado, cómo funciona el Estado entre lo público y lo privado. ¿Se va entendiendo? Después ustedes lo resumen, ¿eh? Chicas, ¿se va entendiendo? Sí, sí.
Sí, sí, sí. Después ustedes lo resumen de acuerdo con lo que yo le voy diciendo. Por favor, chicas, no se acobarden, no se acobarden, ¿bien? No dejen. Yo sé que es mucho, yo sé que parece complicado, pero vayan tomando nota y una vez que ustedes leen lo que le dice la profe, lo que yo le digo, lo van a entender. Pero mientras que me estén entendiendo a mí, yo ya me quedo un poco más tranquilo. Sí, ¿Estamos? profe. Ok. Sí. A ver, vamos al caso de Estado Democrático, elecciones competitivas. Bien. Vamos a adelantar gente, pasamos a el mismo texto, pero dice instituciones y cambio institucional. Después dice el capítulo 2 dice la naturaleza social del Estado. Bien. Acá ustedes tienen que encontrar en esta parte, en el primer párrafo, tienen que encontrar a ver acerca de qué dice sobre la naturaleza, qué es para el autor la naturaleza social del Estado. Bien, ¿a qué se refiere? Que no hay tiempo para que lo lea. Bien, pero a raíz de la explicación que la va a dar, usted lo tienen que encontrar en ese primer párrafo que está ahí. No sé si se lo estoy compartiendo o no, ¿no? No, profe, no, no sabe. Voy a ver si lo puedo compartir, a ver. Tengo miedo que... A ver. Acá. Díganme si lo ven. ¿Lo ven ahí? No, no, no. ¿No lo pueden ver? Mm, ahí apareció. ¿Apareció? Ahora sí, pero está muy pequeño. Eh, bien, a ver cómo puedo hacer para agrandarlo. Ahí está. Qué lástima con el internet, ¿no? Bueno, mientras que carga, les explico. ¿Sí? Ahí, ¿se ve? ¿O se sigue viendo, chicos? Sí, sí. No, 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 sí, igualmente se puede agrandar. ¿Lo pueden agrandar ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Bueno, en ese Bien. título. Profe, Bien, dale. Bueno, ok, seguimos entonces. La naturaleza social del Estado. Ahí está hablando, en la primera parte nosotros hablamos de política. Estuvimos hablando de política analizando el texto. Ahora ya habla de sociología. Fíjese que dice, un análisis sociológico no puede obviar preguntarse acerca de la naturaleza del Estado. Y tiene que formar un concepto que determine sus tendencias y mecanismos profundos. En este sentido, el pensamiento social crítico ha aportado conclusiones significativas. Acá viene una definición. El Estado es el producto de sociedades desiguales y por lo tanto conflictivas, ya que esta sociedad exige una forma de control sociopolítico que contribuya a mantener las desigualdades y a amortiguar los conflictos y las luchas entre las clases sociales. Esa es una definición, ¿bien? Ahora, después dice el autor, sin embargo, más adelante, la ampliación de las funciones del ámbito estatal han generado, en las sociedades capitalistas más desarrolladas, la denominada autonomía relativa del Estado. Es decir, una cierta capacidad de arbitraje. ¿Lo van entendiendo? ¿Lo van leyendo? Sí. Bien. sí. A ver, parece que alguien quiere entrar. No, estamos todos. Bien. Bien. Ello explica cómo partidos de clases subalternas pueden acceder al gobierno de estos países capitalistas y aún permanecer en posiciones de mando estatales durante largo periodo sin que se altere esencialmente la naturaleza de Estado. Pero entonces se generan nuevas formas de relacionamiento entre las clases y de correlaciones de fuerza política. Bueno, les explico. Esta parte del texto, la parte anterior está hablando de la política, por eso hablaba de jurídico, de normas, leyes, etcétera. Acá ya está hablando de una perspectiva sociológica y lo que va a hacer es relacionar al Estado con las clases sociales. Bien, esa es una perspectiva marxista, de análisis marxista. Marx es el creador del socialismo científico, que es el comunismo. De la teoría crítica sale de ese autor. Bien, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que dice, por lo general?
esta introducción que hay al Estado, cómo el autor ve al Estado, dice, bueno, ¿el Estado qué es? El Estado es una entidad que lo único que hace es mantener la desigualdad. ¿Cómo mantiene la desigualdad? A través de distintos mecanismos. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo ahí? Sí. Que por más que haya un movimiento obrero, dice, no lo dice el autor, pero para hacerle, que haya un movimiento obrero que llegue a gobernar, el Estado no se altera, el Estado sigue manteniendo la misma función de desigualdad social, un poquito más, un poquito menos, pero siempre actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente hay gente que gobierna y gente que obedece. Y esto viene a relación con lo que vamos a ver después con los otros autores, ¿bien? Como por ejemplo con Oslac, que él va explicando cómo se conforma el Estado argentino y cómo nosotros, como ciudadanos argentinos, fuimos entendiendo desde nuestra pobreza existencial de hace muchísimo tiempo que había gente capacitada para gobernar y otras no. ¿Bien? Y por lo general la gente pobre que no era de lo que mi ley dice la casta, para que se entienda de qué estamos hablando, esa gente no podía gobernar porque no tenía las facultades ni cognitivas y no tenía la legitimidad social para gobernar. Les explico cómo funciona esto. En el Chaco, que yo soy del Chaco, se hizo un nuevo municipio que es la colonia aborigen, que nunca tuvo municipio. Se abrió el municipio, tuvieron su primer intendente. Se postuló un aborigen, bien, no es aborigen la palabra, pero un originario y un criollo. ¿Quién cree que ganó? Ustedes, ¿qué le parece? ¿Quién cree que ganó las elecciones? El criollo. Creo. El criollo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra mente está configurada mentalmente para creer que hay gente que no puede gobernar. Por ejemplo, pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos el que juega básquet, en su mayoría la población que juega al básquet es afroamericana. Y sin embargo no hay ningún director técnico de la NBA que sea afro. ¿Se entiende? ¿Bien? Esto es lo que está hablando. Hay una desigualdad que el Estado lo va a mantener. El Estado está para eso. ¿Y cómo lo mantiene esta desigualdad? A través de la violencia. Del poder legítimo de la violencia. Dice, vayan más abajo, punto A. ¿Y dónde lo estoy marcando? ¿Lo ven? Profe, Sí. esto lo que quiere decir es algo así como que el Estado siempre va a tirar para la gente que tiene plata, No para la gente que tiene plata necesariamente. ¿Bien? para la clase social alta, ¿o no? El Estado, lo que dice es que el Estado va a mantener ciertos intereses que siempre va a privilegiar a un grupo de personas o a un grupo, sí, a un grupo de personas, a un grupo de sociedades. Bien. Por ejemplo, les explico. Argentina, cuando se Pero funda ese como... grupo, perdón, ese grupo de sociedades tiene que estar o sea, de acuerdo políticamente con el Estado para que pueda tener el apoyo del Estado. Claro, Porque si no lo tuviese, claro, claro, serían porque marginados también. fíjense cómo funciona el Estado que nosotros en el 2001, ¿bien? Nosotros, digo, como la sociedad civil argentina empresarial, corrieron a un presidente en el 2001 que se fue con helicóptero y el Estado no se alteró para nada. Seguimos con la misma problemática. O sea, seguimos con la misma problemática de siempre, que nos cuesta llegar a fin de mes, que nos cuesta pagar la luz, que hay inseguridad. ¿Se entiende o no? Lo que quiero decir. ¿Bien? Lo que quiere decir este autor, para hacer relación con lo que pasa ahora, que los jóvenes que están viendo, las jóvenes que están viendo van a entender un poquito mejor. Cuando Milei se refiere a la casta, está hablando, el autor, podemos hacer referencia a eso cuando dice, bueno, la casta no está sufriendo. ¿Se entiende, gente, o no? ¿Bien? ¿Quién está sufriendo? Diría el autor, este autor. Está sufriendo la gente común, la gente a pie. La casta no está sufriendo porque la casta está destinada a gobernar este tipo de Estado. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, ok. Ese es un buen ejemplo como para tenerlo en consideración. Eh, los aparatos estatales pueden desempeñar un rol arbitrio de los conflictos sociales solo en caso que esas luchas no pongan en peligro los intereses de la clase dominante. Bien. Cuando esto sucede, el Estado representará a esta clase porque, por naturaleza, él no puede ser neutro, ya que constituye el soporte político del poder. Una clase.
La clase dominante. ¿Estamos ahí? Lo que dice en relación con lo que me dijiste, acá el autor dice que sí, que es a esa clase dominante, pero no necesariamente son los ricos la clase dominante. Eh, ¿Quién fue la que me dijo? Alejandra, Vanessa, ¿quién fue? Andrea, Andrea, Alejandra, perdón. Bueno, Andrea, ¿se entiende? O sea, no es los ricos, es la clase dominante, no digan los ricos. ¿Bien? ¿Por qué? ok, Porque Ricardo Ford era rico, pero jamás sí, sí, el Estado trabaja para él, ¿se entiende o no? sí, sí, ¿Bien? Ok. La clase dominante, porque estamos hablando, sociología habla de clase dominante. ¿Bien? Y no necesariamente la clase dominante son ricos, porque en un país de pobres o en una aldea, porque qué sé yo, te vas acá, no sé, en cualquier lugar argentino, una aldea donde hay 20 habitantes o 200 habitantes y todos son pobres porque vienen alejados del urbano, todo, no necesariamente la clase dominante va a tener plata o va a tener riqueza. ¿Se entiende? Ok. Clase dominante, recuerden esa frase. Cuando hablamos de sociología estamos hablando de clases, de clase dominante, de grupo hegemónico del poder, etcétera. Son términos que tenemos que ir haciéndonos, ¿sí? Bueno, yo digo que el caso del Estado democrático, pasamos al otro título, vamos a tratar de cerrar con esto. ¿Estamos? Ah, que cuesta un sí. montón, ¿eh? Pero no hay otra forma de Sí, entenderlo, no, gente. No hay otra forma de entenderlo, chicas, que no sea de esta manera. No hay, no existe. ¿Bien? El aprendizaje, el aprendizaje significativo, la comprensión lleva tiempo. Bueno, vamos. El caso del Estado democrático y elecciones competitivas, dice. En relación a lo que estábamos viendo, ¿no? Dice, tenemos el ejemplo de las elecciones democráticas y competitivas, dice este autor. Las elecciones democráticas, o sea, para analizar también un Estado, la relación que el Estado tiene con la sociedad, tenemos que analizar todo lo que estuvimos viendo anteriormente, los grupos de poder, para quién salta el Estado, y también hay que analizar el término democrático. Bien, las elecciones democráticas consisten en competencia entre partidos políticos, el que determina cuál ocupará las funciones del Estado. Si bien las elecciones otorgan teóricamente a todos los ciudadanos de un país la facultad de escoger a sus gobernantes, en la práctica de todos los estados existentes, esa facultad está limitada por el sistema electoral, el cual depende del sistema de partidos políticos y a su vez condicionan y hasta lo llega a conformar, es decir, que el votante sea un régimen de sufragio universal, sea en régimen del sufragio restringido, también. Por lo tanto, las clases o fracciones de clases dominantes, por lo tanto, las clases o fracciones de clases dominantes han influenciado y o limitado las expresiones del electorado de forma más o menos burda, más o menos sutil, directa o indirectamente. Por ello, han dictado leyes que condicionan la constitución y bla, bla, bla. Ok. ¿Qué significa esto? Ahí les explico, ¿bien? En realidad, esta libre competencia entre partidos representativos de todas las clases y fracciones de clase, sin proscripciones ni fraudes significativos, se observa solo alrededor de 40 estados capitalistas. Se está hablando de todos los estados en general, ¿eh? Bien. Si el pacto social es una condición, el pacto democrático que rige la sociedad capitalista estable, se rompiese, el juego electoral se transformaría cualitativamente y perdería virtualidad democrática. La hegemonía de las actuales clases dirigentes y las alianzas entre fracciones de esas clases serían puestas seriamente en cuestión. En los países justamente es esa marginación la que hace imprevisible y riesgosa para la clase dominante cada una de las competencias electorales. Bien, les explico de qué se trata esto. El sistema democrático, como lo entendemos nosotros, el sistema democrático, primero como lo dice el autor, el Estado argentino y el Estado de todos los estados capitalistas prevalecen a una clase dominante. No necesariamente la clase más rica, sino la clase dominante. Bien, la que tiene la hegemonía del poder. Que el sistema democrático lo que hace es alterar esa hegemonía del poder en cierta medida. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que se elige un gobierno democráticamente, como por ejemplo pasó en Chile con Salvador Allende, que dice
que va a estatizar, nacionalizar todas las empresas extranjeras, que van a nacionalizar el petróleo, que todos los aranceles se van a invertir para en educación, en salud. ¿Qué van a hacer estos grupos hegemónicos? Van a intentar desaparecer o tratar de intervenir en ese proceso democrático. Bien, para restablecer el orden de la élite. Bien. Por eso, cuando hay un sujeto políticamente que irrumpe en el escenario político, a todos los tradicionales, los partidos políticos tradicionales se unen en contra de ese partido político nuevo, que viene a irrumpir con nuevas lógicas. Bien. Hasta que este nuevo partido entienda las reglas del juego y entienda que hay cosas que hay que negociar. Entonces, estos partidos tradicionales se vuelven a sentir cómodos y vuelven a hacer la lucha que siempre hicieron. Un poquito por allá, un poquito por acá. ¿Se va entendiendo? Díganme si se Sí, entiende. Si no se entiende, me dicen, profe, me explica mejor, yo lo sí, hago. sí, ¿Quieren que le diga con ejemplo de ahora? sí, Bien. Como por ejemplo, irrumpe mi ley. Irrumpe mi ley. Todos los partidos tradicionales estaban con miedo. Todos. Porque no sabían qué podía llegar a ser. Cuando ya entra en un consenso con el PRO, cuando ya entra en un proceso en consenso con parte de los radicales, cuando ya no persigue a nadie, porque no la persiguió ni políticamente a Cristina ni nada, ya quedaron tranquilos. ¿Bien? Se tomaron su mes de descanso, se fueron un mes a Europa, la sabe qué estuvieron haciendo y ahora empiezan, ¿viste? Otra vez con su vamos a cambiar, que pum, que pam. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo eso? sí. Bien. A eso se refiere. Analizar. Disculpe, pero ¿me podría repetirlo, por favor? Porque Bueno, no presté atención. bueno, sí, sé que cuando se nombra, cuando hay, por ahí cuesta, uno se pierde un poquito porque, bueno, pero es así, la política hay que analizarla, la política no es para andar, no sé, yo lo veo de otra manera, por eso no me cuesta hablar de lo que pasa, ¿bien? Por ejemplo, cuando irrumpe Milei, como estamos hablando de esto, del Partido Democrático, del Estado y los dueños hegemónicos del poder, cuando irrumpe Milei como figura nueva, todos los partidos políticos tradicionales estaban con miedo, todos, ¿bien? Estaban con miedo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué va a hacer este? Cuando Milei empieza a aliarse con Macri, con el PRO, con parte de los radicales, ¿sí? Y no empieza a perseguir políticamente ni a la izquierda, ni a Cristina, ya quedaron tranquilos. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Por qué? Bien, Porque ahora sí, porque el sí, sí, sistema democrático, ¿bien? No tuvo las intenciones de cambiar el Estado y cambiar la forma del Estado. ¿Bien? En relación a los grupos hegemónicos de poder, poder político y poder económico. ¿Se va entendiendo esto? sí. Bien, a eso se refiere. Así, eso es lo que nos está dando, lo que nos está diciendo el autor son elementos para analizarlo de esta manera. Ustedes van a ver cómo lo analizan. Yo lo único que quise es que ustedes traten de entender a qué se refería el autor y cómo pueden analizarlo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, Bien. sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Vemos otro autor? Yo tengo tiempo, ¿eh? Hasta las 11. Sí, profe. Bien. Ok. No se rindan, no se rindan, chicas. Quédense, no se rindan, no salgan. No, Eh, tranquilo. ¿Cuál vemos? Fracciones de clase. ¿Cómo? Bueno, ¿Le sirve? ¿Le va sirviendo hasta ahora? Sí, Díganme. sí, sí. Bien. profe. Tenemos el texto Slack, que es un texto largo. Sí, Tenemos el de Aval Medina. ¿Cuál quieren? sí. ¿Cuál quieren ver? El más largo es Los Slack, black, los otros son más sencillos, ¿eh? Sí. ¿Cuál vemos? De ¿Los los Slack? black. Bien. Sí. Bueno, ahí lo abro. Bien. Bien, sigue grabando, está bueno porque sigue grabando. Y hay gente que no pudo asistir. Sí. Y bueno.
Ahí Está bueno. bien. Claro, porque yo lo transmito en mis redes sociales, pero lo transmito en privado, después tengo que cargarle al YouTube y de YouTube porque nada, no tengo los $10, ya lo voy a tener ya. 10 o 20, no me acuerdo cuánto era, pero era por ahí, ¿viste? Reflexiones sobre la formación, dice, reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina, dice Oslac. ¿Bien? Dice, el propósito de este presente trabajo es brindar una interpretación global, ¿bien? Global es de todo el mundo, del proceso de formación del Estado Nacional Argentino. O sea, tener en cuenta factores externos e internos en el proceso de conformación del Estado Nacional Argentino, de lo que somos ahora. ¿Bien? Por su extensión, no aspira, bueno, listo, desde una perspectiva histórica y social. ¿Sí? ¿Estamos? Eso dice Oslac. Vamos a analizar, dice, la perspectiva histórica, sin una cronología, pero teniendo en cuenta la historiografía que nos permita señalar senderos, etcétera, ¿no? La trayectoria de sus protagonistas. Bien, ahí vamos. Entonces lo que hace Oslac es, va a hacer una explicación teniendo en cuenta los factores internos y externos que llevan a la configuración del Estado Nacional Argentino como lo conocemos hoy. Y para eso implementa un concepto de estatidad. Y eso lo tienen que tener bien presente porque eso le van a preguntar, gente. ¿Bien? Eso le van a preguntar. Sí. Tienen que entender qué significa la estatidad. Estatidad. Sí. Lo que yo tengo. Díganme qué tienen sobre eso, a ver. Es la formación de un Estado constituido del proceso de construcción social, proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. Elementos tan variados como el desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos naturales disponibles, el tipo de relaciones de producción establecidas, la estructura de clases resultantes o la inserción de la sociedad en la trama de relaciones económicas internacionales constituyen en diversos grados a su conformación. Me parece perfecto, pero a ver, eso está perfecto. Si te lo puedes memorizar, no sé. No sé, quizás. Eso está perfecto. Lo que pasa, gente, que es injusto, el examen es injusto porque cuando uno escribe este tipo de textos, los profesores, porque los profesores que están dando clase tienen algún tipo de carrera universitaria, ellos cuando uno escribe su texto con el que se va a recibir gente, o sea, tiene el material para producir, ¿se entiende? O sea, lo ideal sería que a ustedes le dejen ir a rendir con el material. Eso sería lo ideal. Que le digan, bueno, acá tenés el material, tenés 2 horas, desarrollame esto. Y vos vas buscando, citando, eso sería lo ideal. Porque ¿cómo haces para acordarte todos los componentes? Porque vos nombraste todos componentes ahí de Oslac. Factores internos, riquezas naturales, factores externos, factores de clase. ¿Cómo haces para acordarte todo eso? ¿Bien? Tendrán que hacer el esfuerzo. Pero esa definición me parece buena. ¿Alguien más tiene una definición acerca de eso? ¿Alguien más tiene una definición de estatidad? Bueno, seguimos entonces. Estoy perdido. No sé si es esto. El rasgo de la estatidad, Sí. el monopolio de la fuerza pública, Decime a ver. el monopolio de la fuerza pública, no entiendo acá, ya me puse nerviosa. Nos da la identidad y el orden y el progreso, no. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, acá tengo todo, pero no tengo todo Gente, muy resumido. escuchen, dentro de 15 minutos se corta y vamos a Esas son hacer... las preguntas que ella mandó.
Dentro de 15 minutos se corta y vamos a hacer una nueva transmisión y va a ser la última, ¿ok? ¿Bien? Sí, ok. Porque, nada, porque me gusta si es por mí que vamos hasta las 3 de la mañana, pero no se puede, ¿bien? No se puede porque mañana trabajo temprano. No, Pero bueno. el miércoles es Yo feriado. tengo que trabajar también mañana. El miércoles es feriado. Sí. Si quieren lo hacemos el miércoles otra como para ir profundizando. ¿Bien? Ah, sí, sí, puede ser. No sé qué dirán las Sí, otras chicas. Sí. sí, no hay problema. Ahora que usted diga, si se Porque, puede. porque recuerden que no existe el feliz Día del Trabajador, ¿eh? Y lo mejor que pueden hacer No. para reivindicar el Día del Trabajador es esto, preparar porque es para su Es trabajo. trabajar y seguir en esto. Sí, olvídate. Olvídense eso, ¿eh? No existe el feliz Día del Trabajador, ¿bien? Porque el perder la conciencia del trabajador y de la lucha obrera nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy, ¿bien? Tal cual. Cuando eligieron al obrero, y esto lo vamos a ver dentro de poco, cuando eligieron al obrero, vos no marches, vos no te movilices, vos quedate en tu casa, comprate un vino, como un asado, escuchar música, que eso es vivir la vida, Ah, sí. ¿bien? No, A mí me gusta yo igual eso, nunca tuve, a mí me gusta igual esa vida, ¿eh? Pero bueno, profe, yo nunca tuve día del trabajador, nunca tuve nada, siempre trabajé, siempre. bien. Nunca tuve un feriado, nunca sé lo que es una fiesta. Y ahora por eso me puse a estudiar, porque ahora ya no trabajo más. No, no hay que trabajar más, no hay que Profe, trabajar más. ¿Escuché? Seguimos. le puedo leer otra parte Dale, dale, que anoté, capaz que me fui por léeme, las ramas, capaz. dale, Dale. léeme y ahí hacemos el resumen de este autor, ¿bien? Este lo vamos a hacer rápido. Esto ya lo vamos a hacer más rápido, ¿sí? Bueno, Decime. dentro de este proceso de construcción social, la formación de Estado Nacional supone a la vez la conformación de las instancias políticas que articula la denominación en la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto independiente de instituciones que permiten su ejercicio. El Estado es, de este modo, relación social y aparato institucional. La estaticidad supone la adquisición por parte de esta entidad una Estatidades, no. formación, Es estatidad, no estaticidad. sí, estatidad. Ah, bueno, perdón. No, 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 no es para que me Este, pida disculpas, es para que lo tengas en cuenta. la estatidad supone una adquisición por parte de esta entidad, una formación en una serie de propiedades. No, no, Uno, no, 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 dejalo otro porque eso no se entiende, ¿bien? está bien. Dejalo otro. El otro está mucho Bueno, más clarito. El otro está mucho más clarito y para explayarse. No, 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 porque eso no tiene. O sea, no es que está mal, ¿no? Pero se te va a complicar mucho. ¿Bien? ok, El primero, deja el primero que me dijiste que está más completo. ok. Bien. Bueno, ¿qué es la estatidad? Dice el autor acá. Es un conjunto, este plano conforma un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas complejas. Elementos tan variados como el desarrollo. Fíjense lo que dice el autor. Este autor también escribe con palabras raras. ¿Bien? La formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. O sea, el Estado es una construcción social de un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes. ¿Planos y componentes de qué? Cualquiera. Bueno, no usen eso. Que estructuran la vida social organizada. En conjunto estos planos conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas complejas. Tiene un lenguaje totalmente académico que es difícil de... igual le puedo explicar de qué se trata, pero no sería bueno que usted traten de memorizar eso. Elementos tan variados como, bueno, eso fue lo que me dijo la compañera, ¿no? Elementos tan variados como lo relativo a las fuerzas productivas, el recurso natural disponible, el tipo de relaciones de producción establecidas, las estructuras de clase resultantes, a la inserción de la sociedad en la trama de relaciones económicas internacionales. Eso me parece una definición que es la que me dictó la compañera, la primera, que es... ahí está todo. En esa definición está todo lo que se viene después en el texto. ¿Está? Sí, profe, Decime. estas son... No, no, estas fueron las
preguntas que mandó la profesora para responder y bueno, ella obvio que ni siquiera lo miró, pero bueno, lo teníamos que tener en la carpeta nada más o escrito. Lo de la estatidad y la idea central que es explicar todos los estados, la estatidad, decir el uso del monopolio, bueno, esa es una. La 2, estatidad, otra vez de vuelta. En la 3, industrializar el símbolo. Bueno, esas fueron las preguntas que ella nos mandó. Bien. Escuchen, ¿Le podés decir, Vani, porfi? escuchen, cuando se corta esto, vamos a hacer falta 10 minutos. Bien, escuchen un ratito lo que le voy a decir. ¿Sí? Acá tienen otra definición de estatidad. En la página 2, Sí. en la página 2 del texto, en el primer, sí, en la página 2 del texto, en el segundo párrafo, tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ven? La formación de Estado y es un aspecto constitutivo. ¿Lo ven o no? A partir de analíticamente, dice usted. Sí, claro, el segundo párrafo, porque el otro, el otro que queda es del párrafo anterior, ¿no? A mí me aparece así, no sé cómo a usted le parece a ustedes. Dice que si analíticamente la estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad, del Estado sería, en formación de una serie de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que adquiere el Estado? La capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana. ¿Cómo un Estado obtiene reconocimiento? A través de la ONU? Cuando la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas actualmente, te dice vos sos un Estado, vos sos un Estado. Mientras que la ONU no te reconozca como Estado, vos no sos un Estado. Como por ejemplo Palestina. Palestina no es un Estado porque no es reconocido por la ONU. En realidad es reconocido por la mayoría de los países, pero los que tienen ahí el poder de decisión total es Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y por el otro lado Rusia y China. Ellos son los que tienen el verdadero poder ahí. La mayoría de los países reconocen el Estado palestino, pero la ONU, en su Consejo de Seguridad, no lo aprueba. Entonces no lo reconocen. No lo reconocen como Estado. ¿Bien? 2. Capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio. Esto tiene que ver con lo que vimos en el texto anterior, de institucionalización del gobierno. ¿Se acuerdan? De los poderes Sí. institucionalizados. Sí, sí. ¿Se acuerdan Sí. que... Bien, eso tiene relación con eso, con lo que vimos anteriormente. Cuando hablamos de la institucionalización del gobierno, del poder, creo que era. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, sí, hablen. Cuando yo le pregunto, contéstenme porque no estoy mirando la cámara, porque estoy leyendo el texto, ¿sí? Capacidad de definir su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control. Eso es lo que se conoce como aparato burocrático del Estado. ¿Bien? El Estado tiene instituciones, la escuela, el juzgado, la comisaría, distintas instituciones, la AFIP, todas las instituciones estatales tienen un cierto grado de burocratización y de profesionalización. ¿Bien? El cuarto, la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de un símbolo, ¿bien? Que refuerza sentimientos de pertenencia y de solidaridad social. Dígame un símbolo que tiene el Estado argentino para unirnos como argentinos. La bandera. La bandera, ¿qué más? El escudo nacional. Todo lo que tiene que ver con eso patriótico, ¿se acuerdan? Bien, bueno, eso es un invento, tenemos que saber, eso es un invento. ¿Sí? Es mentira que la bandera la hizo Belgrano mirando al cielo, es mentira que el himno es el himno que conocemos, porque el himno que conocemos ahora es un himno recontra remil corto, que lo recortaron de mil formas, porque el himno original habla del derecho de los aborígenes, etcétera, etcétera, lo recortaron a eso, en la época de 1880, lo fueron haciendo, o sea, se tuvo que construir la patria. San Martín no anduvo en un caballo blanco, es más, San Martín cruzó los Andes con una enfermedad, no arriba de un burro ni nada. O sea, hay una mentira, pero hace a la construcción de la identidad argentina. ¿Se entiende eso o no? Es muy poético lo que nos están enseñando en la primaria.
la que, historia no, en su fase y poética, es que, porque la realidad de los hechos no fueron así. no, y es que se trata de eso, o sea, el Estado tiene la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante emisiones de símbolos. Los símbolos no es real, los símbolos son imaginarios, inventados. La simbología es un imaginario. ¿Bien? Tenemos que saber eso. ¿Estamos? ¿Ok? Sí. Bien. Esa es una buena definición que tenemos ahí. Este texto es largo, así que vamos a tratar de adelantar. Nación y Estado. ¿Bien? ¿Vieron ahí que dice Nación y Estado en esa parte? Sí. Al final de la página 2 dice Nación y Estado y sigue. En 4 minutos dice que la llamada va a finalizar, profe. Bueno, les explico. Ok. Lo que dice el autor, este autor, Oslac, dice que el Estado argentino, una de las conformaciones del Estado argentino, se arma a través de los intereses de Cava, de Buenos Aires, de lo que era la capital, de lo que era Buenos Aires en el tiempo, la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia de Buenos Aires estamos hablando de lo que es hoy capital federal, no de provincia. Estamos hablando de capital federal donde estaba el puerto. Lo que dice este autor en esta parte esencialmente es que Argentina como Estado se construye mediante los intereses de un poder hegemónico porteño. Básico. Es lo que dice él, ¿bien? Que a través de las distintas guerras civiles que hubo, el gobierno centralista porteño se hizo del poder, sobre todo comenzó con Mitre y se fue extendiendo con los demás presidentes, y todas las demás provincias respaldaron esta decisión y sirvieron las provincias a los intereses de Buenos Aires. Pero a su vez, estas distintas provincias que tenían sus caudillos y su gente que no se reconocían como argentinas y no reconocían a Buenos Aires como poder central, lo que hizo el gobierno central argentino, porteño, fue darle poder, autonomía a estas provincias, por eso las provincias son autónomas, y le dieron poder a estos distintos caudillos para que mantengan a la población diezmada, para que la población respete la autoridad central que era la porteña. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahí ya se va a cortar esto. Cuando se corta, hacemos el último, ¿ok? Ok. ¿Ustedes sienten que le va sirviendo? Díganme esto antes que empecemos de nuevo, porque es una forma de... Sí, profe, lo de recién no entendí mucho, pero sí, sí. Bueno, ahí seguimos con eso, ¿sí? ¿Bien? Yo igual. No, porque era solo una introducción, ahí les explico, ¿sí? Chicas, usted cuando no entiende me tiene que decir no entiendo, profe, por favor. Claro, pero tampoco quiere interrumpir por si alguien está entendiendo. No, porque si se entiende se va a entender. Quédate tranquila. Porque pareciera que somos nosotras nomás que no entendemos. No, por favor. No. Por favor. Yo le digo Decime. la verdad, no entiendo y se lo digo. No, claro, hay que ¿Entiende? decirlo. Yo tengo todo escrito, pero ahora no le encuentro nada. Miren, traje otra carpeta, tengo todo acá. Pero Hace- bueno, yo lo estoy escuchando. Antes que se corte le voy a decir algo. Antes que se corte le voy a decir algo fundamental. Chicas, pierdan el miedo al ridículo. Pierdan el miedo a hablar. Hablen. Si pueden poner la pantalla, pónganla. Bien, porque esa es una condición que justamente nos va a condicionar a la hora de cursar. Porque puede ser que en algún momento tienen que hablar, tienen que expresarse. No entiendo, profe, qué dice acá. Tienen que hablar, tienen que perder ese miedo. Tienen que Bueno, a mí hacerlo. lo que me cuesta mucho es escribir cuando usted Ah, está hablando, creí- escribir, y creí- ahí me pierdo. ¿Creí que me vas a decir que te cuesta hablar, Cristina? ¿Hablar? No. No, Hablar por escribir. Estoy muy tranquilo por este lado, ¿eh? No, sí, ya me di cuenta. No. Yo escribir me cuesta. Se corta, Bueno. se corta y les paso el link al grupo de nuevo, ¿sí? Únanse que es la Ok, última y bueno. después arreglamos otro día Bueno, para sí, hacer lo que falta, ¿bien? Buenísimo. No.